Bella tarde a todos y a todas. Muchísimas gracias por la puntualidad. Ahí estamos con los últimos ingresos a este primer consultorio contable impositivo del año. Antes de dar pie a la actividad del día de hoy, les voy a compartir 2 minutitos de su atención. Segundo. Ahí está. Espero que estén viendo correctamente. Si no, me avisan porque no quiero parecer un loco hablando al éter. Quiero mostrarles que ya salió el calendario, seguramente ya les llegó por mail, pero vamos a reforzar por acá de las actividades que tenemos para este mes de abril. Que ya se viene el consultorio laboral el jueves 10 de abril con el doctor Enrique Albizu, asesor divino que tenemos de los temas laborales. Si tienen una consulta, saben que cuando se inscriben tienen una cajita donde pueden ir a adelantar una pregunta o pueden venir en el mismo momento y hacerla a vivo o ponerla en el chat, que siempre las voy a estar leyendo yo. Como siempre, como todos los meses, el curso de actualización para el que lo esté necesitando, esté renovando la matrícula, ya sea en Cava como en Buenos Aires, el 14 y 15 de abril. ¿Y qué más? Este que seguro es de interés de todos y todas, por favor, el nuevo procedimiento obligatorio de rúbrica mensual de libros sueldos. Díganme si no hay preguntas sobre eso, que tal vez alguna habrá. Sí, te estoy viendo, Celia, exactamente. ¿Cómo se viene eso, eh? Bueno, con nuestro asesor, el contador Pablo Schwartz, que nos va a aclarar un poco qué pasa con esta nueva disposición, en qué quilombo nos estamos metiendo, perdonen la palabra. Y después también seguimos con Pablo, esta vez lo tenemos muy solicitado, el curso de retenciones por pago a proveedores, que eso también es un dolor de cabeza. Por favor, díganme si no es un dolor de cabeza, que cuando retengo IVA, que si le tengo que retener también las ganancias, todo dolor de cabeza. Bueno, acá está el curso para aclarar esas dudas en caso de que lo necesiten 21 y 23 de abril. Como siempre, pueden consultar todo esto en la página de la CAPAI en el apartado de capacitaciones. Así que yo en este momento me callo y cedo el espacio a nuestro querido asesor, Pablo Schwartz. Todo tuyo. Bueno, Alex, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, estamos muy solicitados este mes, así que tenemos varios eventos por delante. Eh, la idea de hoy es justamente que sea un consultorio contable, impositivo. También abarcamos la parte de liquidación de sueldos y el procedimiento nuevo de Ciudad de Buenos Aires, pero la idea es que no estemos todo el tiempo hablando del procedimiento nuevo, porque justamente para eso y ante la gran cantidad de consultas que estuvimos recibiendo, armamos una charla específica que va a ser, como bien dijo Alec, la semana que viene. ¿Sí? Ahí vamos a ver en vivo y en directo cómo es el procedimiento nuevo. De todos modos, las dudas que haya hoy las contestamos, ¿sí? Pero no usemos toda esta horita que tenemos solamente para eso, porque justamente establecimos una fecha específica para ver el nuevo procedimiento. Lo mismo que con retenciones. Si hay preguntas puntuales, las charlamos, no hay problema, pero tenemos un curso específico para ver todo el procedimiento, las obligaciones y demás vinculado a retenciones. Bueno, primer consultorio del año 2025. El año pasado fue distinto, porque hubo bastantes novedades de índole impositiva, tema ley bases, unas cuantas modificaciones. Bueno, este año la parte impositiva viene más tranquila, pero tenemos el sacudón con el procedimiento nuevo del libro de sueldo. Así que siempre tenemos algo para estar comentando. Bueno, ¿cuál es la idea? Me hicieron llegar algunas preguntas que alguno de ustedes fue cargando cuando se inscribió, que luego lo vamos a ver, pero bueno, antes de ir a esas preguntas, los invito a que abran el micrófono y vayamos sacando los temas cuales quieren charlar, ya sea preguntas puntuales sobre un tema o nos dicen un tema específico por arriba y lo vamos tocando. ¿Sí? Esto es abierto a lo que ustedes quieran charlar en el transcurso de esta hora. Otra cosa que estamos en estos días no tanto, pero sí los días previos era ¿qué hacemos? ¿Liquidamos sueldos con la escala homologada anterior de febrero o liquidamos con la comunicada por el sindicato pero aún no homologada? Bueno, otro de los temas que está dando vueltas por ahí. Así que bueno, les cedo la palabra a ustedes. No somos muchos, así que dentro de todo, si quieren ir abriendo los micrófonos, si quieren escribir en el chat, esta hora es para ustedes y para ver los temas que ustedes quieran. Así que adelante, les cedo la palabra.
Acá no hay examen, así que vamos, anímense. Bueno, ¿puedo empezar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura Perotti. Adelante, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tengo varias, así que, pero bueno, resulta que no me Adelante. di y vi que en 3 consorcios me llegó como una especie de intimación por el régimen informativo de expensas que no había Sí. presentado el 2023, porque yo no lo administraba en ese momento, en 3 edificios que agarré el año pasado. Eh, Ujú, entonces, la pregunta es, ¿esta intimación es con multa? Son varias en realidad, las condiciones siguen siendo la misma, ¿no? 100 metros, porque tengo todos, hay uno que tiene 100,23 metros y más de 32.000 pesos de expensa o algo así, era creo que la última actualización. Eh, ujú. Me bajé el aplicativo y todo, pero quería saber si la actividad era la 94 o 9920, siempre es la misma, la que se Sí. pone en el aplicativo de SIAP. Ujú. Bueno, en principio eso, que es todo sobre el régimen informativo de expensas. Y Bien. si lo hago, porque la idea lo hacemos con mi marido y no lo hicimos, es la primera vez que nos llega, entonces no sé si hacer todo junto el 2023, cómo hacerlo. Bueno, vamos por partes. A ver, podemos llamarlo maldito régimen informativo de pago de expensas, si ustedes quieren, eh, que está vigente desde el año 2012 y los parámetros que nos obligan a presentarlo, por lo menos el de monto de expensas determinada, no se actualiza desde hace bastante. Las dos condiciones siguen siendo superficie más de 100 metros cuadrados, ¿sí? Todo tipo de superficie, cubierta, descubierta, semicubierta, la que dice el reglamento para cada unidad, y simultáneamente que el monto de expensas determinadas, ojo con esto, no pagadas, sino determinadas, es decir, lo que nosotros ponemos al cobro en la liquidación de expensas, supere los 32.000 pesos. Este monto no se modifica hace 3 años. Entonces, si tenemos un consorcio en donde al menos una unidad tiene más de 100 metros cuadrados y el monto de las expensas determinadas supera los 32.000 pesos, lamentablemente, ese consorcio queda obligado a cumplimentar con el resto. No, solamente por aquellas unidades que cumplen simultáneamente los dos parámetros. Este es un régimen informativo de índole mensual, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en el caso que nos preguntan acá? La administradora no era la administradora en esa época, pero ahora llegó un requerimiento de AFIP por el año 2023. El requerimiento recae sobre el consorcio, el representante legal del consorcio es el administrador actual, más allá de que en ese momento había otro administrador, con lo que no podemos, en primer lugar, desentendernos de esta obligación. Lo que habría que ver es el tenor de esa comunicación que recibiste de Arca, porque a veces son simples inducciones en donde la Arca lo que dice es, detectamos que probablemente en el consorcio se verifican las situaciones, en caso de que esto sea cierto, presente las declaraciones, eso es una inducción, o puede Sí, ser que lo que te perdóname, haya pero llegado sí, es sea así. una... Sí, Es así, bueno, nos contactamos ok, para informarte que detectamos que podrías presentar el carácter de sujeto obligado a las tres con exacto. este tenor. Las tres tienen, bueno, dentro de todo tuvimos suerte, esa es la menos nociva, porque hay otras donde directamente AFIP o ARCA ya sabe que tenemos que cumplir, por el motivo que fuera, porque en algún momento se presentó y se dejó de presentar, o porque recabó información por otros lugares, y ahí nos aplica directamente la multa por no presentación. Bueno, por ahora no es el caso. Acá lo que te están diciendo es, puede ser que hayas tenido que cumplir, verificar, y si efectivamente tuviste que cumplir, presentarás ahora. Esto no te exime de que después te pueden igual aplicar una multa porque hay una fecha de vencimiento para presentarla. O sea, la declaración jurada del régimen informativo de pago de expensas, que vuelvo, es mensual, vence el último día hábil del mes siguiente. O sea, el 30 de abril vencerá el periodo marzo y así sucesivamente. Si no se presenta en tiempo y forma, te pueden aplicar una multa. Esa multa puede llegar a ser bastante onerosa. Te hago una Ahora bien, consulta. Como sí, no adelante. presenté todo el 20, porque acá me están pidiendo todo el 2023, Sí. evidentemente. Nada, que tengo que presentar todo 2023 y todo 2024 junto. Bueno, primero hay que ver si es una inducción, si es una intimación, si es una multa. Acá, por lo que me decís, es una inducción.
Habría que ver qué periodos te figuran ahí. Te dice Solo año 2020. 2023. Bueno, entonces, ¿qué haría yo en tu caso? Primero me iría hacia atrás. En este caso te están diciendo desde enero, desde 2023. Bueno, vamos a enero 2023. O sea, el parámetro superficie ya sabemos que no se va a modificar, va a ser siempre el mismo. Habría que rastrear las liquidaciones de expensas desde enero 2023 en este caso y ver si la unidad o las unidades que tienen más de 100 metros cuadrados tuvieron 32.000 pesos o más de expensas determinadas ya en enero de 2023. Puede que sí, puede que no. Si ya en enero de 2023 la expensa determinada de la o las unidades que superan los 100 metros cuadrados superaba los 32.000 pesos, sí, empecé a informar desde enero 23 en adelante. Ahora, si vos vas haciendo este chequeo y detectás, no sé, que recién en octubre del 23 se superaron los 32.000 pesos, vas a empezar a informar desde ese momento. Aunque no te pidan 2024, si vas a informar 23, continúa hacia adelante y después seguilo mensualmente. Claro, y ¿Ok? empiezo desde el 2023 y 2025 todavía no lo informo hasta que no llegue. Sí, anda en orden, o sea, anda Voy en en, orden. en Ok, perfecto. secuencia cronológica. Ahora, ¿te exime de la multa? No, lo que pasa es que la multa es una multa que la puede graduar ARCA, no es que es un valor fijo determinado y que no se pueden mover de ahí. La multa va hasta 45.000 pesos por mes, pero distinto es, si te mandan una inducción y vos en poco tiempo cumplís y presentás, puede ser que no te apliquen la multa o que te apliquen con un monto reducido. Ahora bien, si te mandaron la inducción, no presentás nada y después ellos verifican que tenías que haber cumplido, ahí la multa va a ser más alta. ¿Sí? Ok. Entonces, recomendación, presentar, no te digo ya, pero trata de acá unos días presentar todo. Te hago otra consulta de las propiedades Adelante. de las unidades funcionales en cuestión, las que tienen más de 100 metros cumple. ¿Qué necesito? ¿Solo el quill del propietario? Vas a ver que el sistema, en verdad, el sistema es el reflejo de la normativa. La normativa te pide más o menos 25 datos de cada unidad. Cuando entres al sistema vas a ver que te lo va a pedir. Te pide un montón de cosas. Te pide datos del propietario, si el propietario reside ahí o no, si no reside ahí, si está alquilado, cuáles son los datos del inquilino. Eso por un lado. Por otro lado te pregunta cómo paga las expensas, cuánto paga de expensas. Bueno, vas a ver que te va pidiendo una serie de datos. Ok. Trata de recabar la mayor cantidad de datos posibles. Sí, Siempre porque no está siempre te quieren dar todo. Ese es el tema. ok, siempre está la opción de poner ND, no tengo datos, pero si te piden 25 datos y en 24 le contestas ND y completas solamente un dato, es lo mismo que la nada. O sea, No sirve de nada. Sí, tal cual. el tema, bueno, sí, acá tenemos un problema que afortunadamente ahora, últimamente, esto está más instalado y ya los propietarios medianamente lo conocen. Cuando esto salió la primera vez, era prácticamente imposible conseguir que un propietario te facilite los datos. ¿M? Pero bueno, estamos obligados por normativa de AFIP. Ahora ARCA, en su ámbito de aplicaciones en todo el país. O sea, esto estamos hablando, vale para cualquier provincia del país, porque es normativa de AFIP fisco a nivel nacional. Trata de conseguir los datos. Nuestra recomendación es, bueno, te vas a encontrar con propietarios que te los van a facilitar, te vas a encontrar con propietarios que van a ser más reticentes. La siguiente pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del administrador? O sea, vos tampoco te vas a transformar en detective privado para recuperar los datos. La recomendación es, bueno, primero por las buenas, si por las buenas no conseguimos los datos, pasar a una notificación fehaciente, es decir, carta documento. Le enviamos una carta documento, en el texto pondremos en virtud de la resolución general AFIP 3369 y sus modificativas, el consorcio queda obligado a cumplir, bueno, toda la explicación, ¿no? Con el régimen informativo, su unidad cumple con los dos parámetros, por lo cual deberá ser informada, motivo por el cual solicitamos, tengan a bien facilitarnos la siguiente información. Y ahí le pones todos los datos que necesitas, que son los que vas a ver que te pide el sistema. Si te los dan, buenísimo. Si no te los dan, bueno, hasta ahí llegó tu intervención, o sea, más no podés hacer. Eventualmente, si el día de mañana viene ARCA, decís, bueno, yo mandé carta documento, no me dieron los datos, más no puedo hacer. Pero bueno, tratemos de cumplir y tratemos de brindar la mayor cantidad de información posible. Este es un régimen de información
extraño porque hay muchos más regímenes. O sea, ¿cuál es la idea de los regímenes de información? El fisco está facultado a pedirle a distintas entidades información para trazar lo que es el perfil del contribuyente y con toda la información después que tienen, ver si están bien o mal inscritos en los respectivos impuestos. Sí, así como Exacto, hay por eso uno... mucha gente también no te lo quiere dar la información, porque sabe que después se entrecruza Exacto. todo y el perjudicado es el propietario, que tiene razón, en realidad, en un Sí, punto. el tema es que este en particular es muy complicado porque los otros regímenes de información obligan a todos por igual. Por ejemplo, hay uno para empresas de medicina privada y no hay una discriminación, o sea, no está sujeto a condición. Todas las empresas de medicina privada mes a mes tienen que cumplir un régimen similar a este respecto de los afiliados. Lo mismo con las escuelas privadas, bueno, lo mismo con las empresas de seguros. O sea, hay distintos regímenes de información en donde el fisco obliga a distintas entidades a brindarles la información. Pero el único que está sujeto a una condición es este, es el expensa. Entonces es más difícil para nosotros como administradores y es más difícil para el fisco después venir y controlar. Pero Sí, tal bueno, cual. es lo que tenemos. Intentemos hacernos de la mayoría de los datos. Una vez que conseguimos los datos, dentro de todo, lo más complejo es conseguir los datos la primera vez. Porque después el programa, mes a mes, permite copiar la base de lo que se declaró el mes anterior y modificar los datos. La mayoría de los datos van a ser siempre los mismos. O sea, el propietario va a ser siempre el mismo, a menos que se venda. ¿Se me congeló solo a mí? No, a mí también, ¿eh? Ah, Se no, me yo dije es mi congeló la internet y imagen. bueno, Sí, fue a mí también. no me conecto. Guárdame un minuto. Señor Manieto por el corte de internet. Bueno, eh, me hizo perder el eje este corte. No sé qué les estaba diciendo. No, Que lo más era, difícil. yo te estaba preguntando lo del registro de informativo de Sí, expensas. Me quedaba una pregunta sobre esto. La actividad es la 94-99-20, ¿no? La misma que se pone en lo de la sí, rúbrica de sueldos. sí, eso era menos importante, pero bueno, Sí, pero que cuando lo... eso te lo pide el SIAP cuando cargas al contribuyente en el Eso, SIAP. Porque eh, para peor de todo, el sistema con el cual se confecciona el régimen informativo es el programa arcaico del año 1990 que sí. se llama, que es el SIAP, que prácticamente está en desuso. En su momento, a través de ahí se funcionaban todos los distintos sistemas de AFIP. Ahora el 95% es todo online desde la página, que sería mucho mejor. Porque, ¿qué pasa? Hace poquito me preguntaba un administrador, me dice, tomé un consorcio nuevo que viene presentando el régimen informativo, pero quedaron mal con el administrador saliente. Y el administrador saliente no le quiere facilitar los datos. Y claro, si esto fuese online, podríamos entrar, ver qué fue lo último que se presentó y continuar desde ahí. Como lamentablemente esto no pasa y tenemos que hacerlo en nuestra computadora, bueno, si está todo bien con el administrador anterior, le pedimos gentilmente que nos mande la base de datos para poder tomarlo como base y comenzar a partir de ahí. Pero bueno, muchas veces no quedan las cosas bien y el administrador no quiere facilitarnos la información y tenemos que empezar de cero y muchas veces, al no contar con la base previa, terminamos informando diferente a lo que se venía informando antes y eso es aún peor. Entonces, bueno, tenemos todos estos problemas. Lamentablemente es lo que tenemos. En cuanto a la actividad, sí, por lo menos ahora, desde hace un tiempito, tenemos una actividad en AFIP, ARCA, que se llama Servicios de Consorcios de Edificios. Y en verdad está mal porque el consorcio no brinda ningún servicio, pero bueno, por lo menos dice consorcio. Antes ni siquiera estaba y teníamos que ponerle otra cosa, servicio de asociaciones. Bueno, de todos modos, no es lo que más importa. Ok, muchas gracias. Hago una pregunta más, pero así porque no lo encontré buscándolo en internet. ¿El chequeo médico anual es obligatorio?
Y eso es más para el consultorio laboral. Ya sé, pero no, ¿dónde está la ley que lo dice? No, no es mi área, no quiero contestar sobre Porque otras tomé un áreas. consorcio que lo venían haciendo todos los años. Algunos tienen el abono de CEMED o Movilio, otros no, y lo venían haciendo. Entonces pregunto a ver si es obligatorio o no, porque La la gente verdad me quiere no te llevar. sé responder porque eso es estrictamente laboral, pero tienen pronto el consultorio con el doctor Albizu, así que Vale, lo que listo. te sumes y Gracias. se lo preguntes a él. Pablo, Bien, tengo una sí, consulta respecto a esto del sistema informativo. sí, Yo también tengo que hacerlo por primera vez. Entonces es para las unidades funcionales de 100 metros cuadrados para arriba, digamos. sí, y que tengan expensas determinadas por más de 32.000 pesos, cosa que hoy es Sí, un chiste, exacto. pero bueno. Claro. Por ejemplo, yo tengo la unidad funcional complementaria, la cochera, que es de más de 100 metros, o sea, eso sí, también debo informarla porque es espacio guardacoches, ¿viste? Es un espacio común, entonces, ¿cómo se informa ahí? ¿Pero es un espacio común o está asignado a distintas unidades? O No, figura como que es una unidad sola que engloba a todas las cocheras? figura como que es, justo lo estaba mirando para hacerte esta pregunta. Como que en la planta baja, 150 metros cuadrados descubiertos, bla, como una unidad sola complementaria destinada a cochera, nada más. ¿Y vos cómo recaudás las expensas o cómo le asignás las expensas a los distintos propietarios que tienen cochera? Y tienen ¿Haces un asignados un prorrateo? porcentaje, sí, por un prorrateo que tienen un porcentaje del Bueno, 6,66 cada uno. yo creo que acá lo que prevalece, más allá de cómo está escrito el reglamento, es la realidad. La realidad es que no es que hay un propietario de toda esa unidad gigante, sino que está subdividido y que le corresponde Sí, partes a distintas unidades. Con lo que yo no lo consideraría los efectos de este régimen informativo como un total, bien. sino que le asignaría ese porcentaje y después vería cuáles son los metros cuadrados y se lo sumaría a las unidades que sí tienen cocheras. Ese porcentaje se lo sumo a entonces ahí tal vez se me vayan a los 100 No, vos metros. tenés que ver, claro, si tiene el 6,66 o 36, cuánto representa eso en metros y sumárselo a los metros de las unidades que tienen cocheras. Ok, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, salimos de este tema que es medio molesto. A ver, Alec, no sé si fue pasando alguna pregunta, creo que vi que había algunas preguntas mientras hablábamos, si las querés ir leyendo. Sí, tengo dos. La primera es de Julián. Acá está. La consulta es sobre registro de empleadores Cava, que tengo Ujú, entendido que es requisito total. tenerlo al día para cumplir a partir de este mes con el tema rúbrica del libro de sueldos, que ya vamos a tener una clase particular, como ya Sí. les mencioné antes. La consulta concreta es la siguiente. En aquellos consorcios que no se viene cumpliendo el registro de empleadores, ¿cómo se comienza a regularizar? ¿Hay que cumplir solo por el 2024 o de años anteriores también? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que se prorrogó, vencía el 31 de marzo, ahora fue prorrogado, sí, unos días más para cumplir con el registro de empleadores 2024. Cuando vamos al procedimiento nuevo del libro de sueldos digital de la Ciudad de Buenos Aires, que como bien dijo Ale, que lo vamos a ver en detalle la semana que viene, es una pregunta de sí o no, entre tantas otras preguntas sin sentido que hace el sistema. Una de ellas dice si el empleador cumple con la presentación de registro de empleadores. Y ahí ponemos sí o no, o sea, no es que nos va a trabar, no nos va a permitir continuar. Si le ponemos que no, vamos a poder avanzar igual, pero estamos diciendo que no, entonces nos pueden llegar a aplicar una multa de índole formal por no haber cumplido en tiempo y forma con el registro de empleadores. La otra para que esto no pase es, dado que se prorrogó, presentarlo ahora, primero registro de empleadores y luego presentar el primer mes del nuevo procedimiento de la rúbrica del libro de sueldos digital. Y la otra es mentir y poner que sí viene presentando regularmente y continuar con el procedimiento. O sea, no es que se va a trabar, pero bueno, como ustedes quieran. Se puede presentar hacia atrás los periodos que quieran. Así que preséntenlo si no lo venían haciendo, pero basta con que esté presentado el último para no tener el problema de que tengamos que decirle que no al procedimiento de rúbrica de sueldos.
El registro de empleadores es otra de las cosas que no deberían existir, pero bueno, lamentablemente existen. Fue concebido con una idea que después quedó totalmente desvirtuada. No sé si se acuerdan, había como 50 preguntas para hacer políticas públicas en base a los empleados. Bueno, después todo el mundo se empezó a quejar porque preguntaba adicciones, ludopatía, bueno, preguntaba tantas tonterías que al final lo sacaron, quedaron 5 preguntas sin sentido y bueno, en vez de derogarlo del todo, lo dejaron más comprimido, más chiquitito. Pero bueno, es otra de las tantas obligaciones formales que si no se cumple en tiempo y forma nos pueden llegar a aplicar una multa. Tampoco es algo tan problemático. Bien, Perdón, Julián nos suma. ¿hasta cuándo se prorrogó? Perdóneme, Moreira, no tengo Sí, imagen, no sé qué pasó. ¿Hasta cuándo es la prórroga? y ahora lo busco, porque la verdad de memoria no recuerdo, porque también se prorrogó otra obligación, que es lo del registro de domicilios de información para los que están Ah, inscritos en ingresos brutos, ya sea consorcios o administradores, y consorcios que alquilan tienen que estar inscritos en ingresos brutos. Esa se prorrogó por 15 días. Ahora, si puedo, les averiguo hasta cuándo se prorrogó el registro de empleadores. gracias. No, por favor. Todas obligaciones que no tienen ningún tipo de sentido. Vieron que dicen que quieren simplificar las cosas. Bueno, todo lo contrario. Acá les confirmo que se extendió hasta el 31 de mayo el registro de empleadores. O sea, Gracias. estas dos obligaciones, registro de empleadores y registro de domicilio de explotación del gobierno. Ahora sí estamos hablando de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, sí, En otra claro. provincia zafaron de todas estas tonterías. Bueno, el registro de empleadores se prorrogó hasta el 31 de mayo del Gracias. 24. Perdón, del 25. En tanto que el registro de domicilios de explotación se prorrogó por 15 días, hasta el 15 de abril. Bien. Bien, Julián nos había agregado un comentario sobre el tema. Tengo casos de consorcios nuevos que no me entregaron ninguna documentación respecto a este tema, el registro de empleadores, y no sé siquiera si debo inscribir o actualizar. Y bueno, hagan lo que puedan. Y me queda una pregunta No, más del chat. ¿Qué es lo que debe hacer ante no hay ARCA una un consorcio respuesta. además del No hay una respuesta. 931? Esperen, Sí, esperen, me voy a rectificar. No es hasta el 30. Esperen, porque estoy viéndolo en vivo en este momento. Me rectifico. No es hasta el 31 de mayo, sino hasta el 17 de mayo. Lo del registro de empleadores. Hasta el 17 de mayo. Sí, Alec, léeme de vuelta, por favor. sí. ¿Qué es lo que debe hacer ante ARCA un consorcio además del 931? ¿Qué es lo que debe hacer ante Arca un consorcio además del 931? Bueno, depende de un montón de cosas. O sea, si tiene que cumplir con el régimen informativo que estuvimos hablando antes, ahí tiene una obligación. Si el consorcio tiene un alquiler, ya sea comercial o de vivienda, tiene una serie de obligaciones también. Si el consorcio le hace pagos a proveedores, especialmente a empresas de limpieza o de seguridad, tiene que practicar retenciones, o sea, tiene un montón de obligaciones. Depende cada caso. Es una pregunta muy genérica. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se inscribe por primera vez en el registro de empleadores de Cava? Bueno, el procedimiento es igual, todo se hace por la plataforma TAD, o sea, entran con quit y clave ciudad del primero tienen que tener vinculado, o sea, supongamos, creo que es el caso donde los designan en un consorcio nuevo y lo van a hacer por primera vez porque antes no se venía haciendo. Bueno, primero tienen que hacer el trámite de vincular la clave fiscal de AFIP con el número de quit del consorcio. Segundo paso, vincular la clave ciudad de ustedes con el número de quit del consorcio. Eso se puede hacer una vez que tienen la clave de AFIP vinculada. Luego, una vez que ya tienen los dos permisos aceptados, entran con quit y clave ciudad a la página de la AGIP, no ARCA, no AFIP, AGIP con G, entran a TAD, trámites a distancia, seleccionan el consorcio. Una vez dentro, tienen todo un menú de opciones, van a escribir en el buscador del menú registro de empleadores y ahí el sistema los va a ir guiando.
Y ahí les va a pedir un montón de información, la presentan, adjuntan los elementos que les pide el sistema, se abre un expediente, otra tontería, porque cuando uno presenta una declaración en AFIP, en el momento se les da la constancia de haber cumplido y termina ahí, ¿no? Acá se abre un expediente que después tenemos que volver a entrar otra vez, ver cómo avanzó, bueno, toda una burocracia totalmente inútil e innecesaria. Y si me está escuchando alguien del gobierno de la ciudad, lo sostengo, totalmente inútil e innecesario. Y encima no les sirve para nada. Bien, no sé, Alex, si quedó algo más ahí Tengo un por párrafo contestar. que, bueno, María Elena nos copió lo que era, bueno, que ya cerró el tema del nuevo pacto fiscal, donde si quedan intereses resarcitorios, punitorios, había una condonación siempre que estuviera pago el capital, Ujú, hasta el 31 sí, del 3. sí. ¿Y la pregunta? Bueno, el comentario es. Mm, No veo la pregunta. María Elena, ¿es pregunta o es información? Sí, es pregunta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se Buenas tardes. regulariza eso? Bueno, lo que Arca había dispuesto originalmente, que en ese momento no era Arca, era FIP, es que el propio sistema de cuentas tributarias, lentamente, porque decía que lo iba a hacer, así salía el párrafo, pero sin indicar hasta cuándo, iba a autoprocesar todo esto justamente e iba a dejar de mostrar todo lo que quedaba condonado por el nuevo pacto fiscal. Bueno, al día de hoy todavía no lo está mostrando, así que suponemos que todavía está el sistema haciendo los procesamientos pertinentes. Se O supone que en sea, algún momento, sí. perdón, o sea que Arca lo hace directamente, no, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Ah, exactamente, no hay que hacer nada. Arca lo hace automáticamente, lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo se va a tomar para terminar de hacerlo y cuándo vamos a poder acceder y ver directamente la eliminación de o la condonación parcial de los intereses, multas y demás. Por ahora, Nada. si seguimos entrando a cuentas tributarias, seguimos viendo lo mismo que veíamos desde hace un tiempito. Sí, por eso que era mi pregunta, porque dice hasta el 31 del 3 del 24, pero sigue habiendo intereses. Sí, bueno. La normativa cuando salió decía que Arca iba a ser el organismo responsable de hacer las depuraciones en base a la normativa. Bueno, todavía no ha terminado aparentemente. Ah, bueno. Bueno, Pero muchas gracias. nosotros acá no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿sí? Sentarnos y esperar. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Consulta de Mirta. ¿El domicilio de explotación es cuando el consorcio tiene locales en alquiler? El régimen de domicilios de explotación de cava es una obligación formal, sí, bueno, no es que genere un impuesto a pagar, que obliga a todo aquel contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos, Ciudad de Buenos Aires, ya sea régimen general, acá entran los consorcios que tienen alquileres, ya sea régimen simplificado, acá entran las personas físicas, ya sea convenio multilateral, acá entran las personas físicas y sociedades, sí que estén en más de una jurisdicción, pero que la jurisdicción sede sea Ciudad de Buenos Aires, ha cumplido con esta información que es informar, ratificar o rectificar cuál es el domicilio donde prestan su actividad. Esto es el domicilio o el régimen de domicilios de explotación de la Ciudad de Buenos Aires. Que para peor, porque cuando salió originalmente la norma decía que iba a ser obligatorio la primera vez y después iba a ser obligatorio si es que había que informar alguna modificación, pero después lo cambiaron y pusieron que es obligatorio todos los años. Entonces, aunque el mismo, o sea, aunque el domicilio de explotación siga siendo el mismo, igual hay que entrar y ratificar ese domicilio. Por eso la normativa dice ratificar o rectificar. Si hay que cambiarlo, iremos por rectificar. Si se mantiene, porque estamos en el mismo lugar, iremos por ratificar. ¿Cuándo esto es obligatorio para un consorcio? Cuando tiene alquileres. Alquileres que lo hagan estar grabado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, si es un alquiler de vivienda y está por debajo del 1.000.000 pesos, que es el monto mínimo para estar exento de ingresos brutos en 2020, perdón, monto máximo para 2025, como estamos exentos, ahí no hay que hacer nada. Si es un alquiler comercial, siempre va a estar grabado.
Bien, tengo una pregunta sobre alquileres que hicieron cuando se anotaron, que ahora en un ratito lo vemos. Ahí lo desarrollamos. Bien, Alex, creo que hay algo más por ahí. Sí, tenemos dos más. Adelante. Siguiendo el tema de domicilio de explotación, ¿se debe informar un domicilio donde se ejerce la actividad o alguna otra información debe brindarse? No, se informa justamente cuál es el domicilio donde se ejerce la actividad, pero pide un montón de datos de ese domicilio, esta partida inmobiliaria. Bien, estamos mucho con cuestiones de forma. Y la siguiente, Sí, en Banco Ciudad en el extracto me figura Comdepstar, débito fiscal IVA básico, más Comdepstar, retención IVA percepción. ¿A qué se refieren? a ver, léemelo de vuelta, así decodifico qué significan las abreviaturas. ¿Cómo era? Comdepstar, débito Es fiscal IVA inglés eso. básico. Sí, pareciera. Y Comdepstar, retención IVA percepción. Bueno, el consorcio puede estar inscrito o no en el IVA según si realiza un alquiler comercial. Por defecto, mientras no tengamos ningún alquiler, el consorcio de propietarios es un consumidor final frente a FIP, frente al fisco. Y todo IVA, o sea, cualquier compra que el consorcio haga va a contener un IVA, que antes no lo veíamos, ahora por el nuevo régimen de transparencia fiscal. Si se fijan en los tickets o facturas B, justamente a partir del 1 de abril, hay una leyenda que dice cuál es el monto del IVA contenido. Pero no importa, mientras el consorcio no tenga alquileres y sea consumidor final, todo IVA que pague es pérdida. Pero no es algo nuevo, o sea, siempre fue pérdida. Cuando vamos al supermercado chino a comprar bolsas de residuos y pagamos 3.000 pesos, está incluido el IVA dentro de esos 3.000 pesos, o sea, es pérdida. La diferencia es que en el extracto bancario, por un lado, el banco pone que la comisión es 1.000 pesos y que el IVA de esa comisión es 210. Es pérdida, no podemos hacer nada. A menos que el consorcio esté inscrito en el IVA como responsable inscripto por tener un alquiler de índole comercial. Ahí ya es otro cantar. Y ahí tenemos que ver si podemos descontarnos ese IVA en la declaración jurada de IVA o no. Pero en principio todo lo que nos cobre el banco es todo pérdida. Mismo con el impuesto al cheque. No lo podemos compensar contra nada haciendo consorcios, es pérdida. Nos pregunta, ¿cómo corroboro si está generando IVA? Así que, sí, pero si estamos administrando un consorcio, debemos saber si estamos inscritos o no en el IVA. Lo primero que tenemos que hacer cuando tomamos un consorcio y hacemos la vinculación con nuestra clave fiscal es entrar a la página de Arca, ir al sistema registral y ver en qué estamos inscritos. Porque quizás estemos mal inscritos en algo, en lo que no debemos estar inscritos, estamos mal inscritos o al revés. Quizás tenemos que estar inscritos y no estamos inscritos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a lo que es el sistema registral. O sea, ¿qué tenemos que hacer ni bien nos designan en un consorcio? Más allá del resto de las obligaciones de otros ámbitos, de otras materias. Primero, y en carácter de urgente, tramitar la vinculación de nuestra clave fiscal con el número de quit del consorcio, porque si no, no podemos acceder a los servicios de Arca. ¿Esto cómo se hace? Vamos a presentaciones digitales, tenemos que adjuntar los famosos 4 elementos, el reglamento de copropiedad, el acta donde nos designan administradores, nuestro DNI y el formulario 460. Esto antes de la pandemia se hacía presencial, íbamos con todos los elementos a la agencia, bueno, ahora se hace online, presentamos todo, después tenemos que interactuar con el fisco a través del domicilio fiscal electrónico, si todo lo que subimos está todo bien, a las 48 horas ya nos vinculan, si hay algún problema o algún error nos van a decir por domicilio fiscal electrónico cuál es el problema para que hagamos todo el procedimiento de vuelta salvando el error. Todos estos elementos que adjuntamos a la vez tienen que estar certificados por escribano con firma digital, otro gastadero de plata, pero bueno, hay que hacerlo. Una vez que tenemos la vinculación hecha, entramos a la página de Arca, vamos al sistema registral y vemos en qué está inscrito el consorcio, porque quizá el consorcio está inscrito, bueno, lo más fácil de saber sin hacer todo esto es si tiene o no tiene empleados, lo vamos a saber, pero quizás el consorcio está inscrito como agente de retención y no lo sabíamos, o quizás está inscrito, muchas veces me dice, está inscrito en IVA y no tiene ningún alquiler. Bueno, en algún momento tuvo un alquiler
después no lo tenía más por el motivo que fuera, no sé, alquilaba la azotea para una antena, después no tuvo más alquileres, o alquilaba la medianera para una publicidad, o alquilaba un local y después no lo alquiló más, nunca lo dieron de baja y sigue inscrito en el IVA. Bueno, y eso me genera un montón de problemas, porque tengo que presentar igual, aunque sea en cero, y cumplir con todas las obligaciones que tengo por estar inscrito en el IVA. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y básicamente lo que tenemos que hacer es adecuar la inscripción a la situación real del consorcio. Puede ser que tengamos alquileres, puede ser que tengamos que hacer retenciones, puede ser que tengamos que cumplir con el régimen informativo de expensas, puede ser que tengamos empleados, bueno, todo depende. Bueno, ¿hay algo más, Alex? Que haya quedado sin... Era la última pregunta del sin tema. chat. Bueno, voy entonces con las preguntas que hicieron cuando se anotaron. Y con alguna manera tener que ayudar porque no termino de interpretarla correctamente. Bueno, una pregunta dice, inscripción del consorcio como responsable inscrito en IVA por la locación de antenas o locales comerciales. Bueno, justamente lo que decíamos recién. El consorcio, mientras no tenga alquileres, es un consumidor final y no tiene ninguna obligación de índole impositiva, excepto si es empleador, excepto si tiene que retener, excepto si tiene que cumplir con el régimen informativo de expensas. Pero sacando todos estos exceptos, si no tenemos alquileres, somos consumidores finales. Si el alquiler que tenemos es de vivienda, cuidado con esto, si el alquiler que tenemos es de vivienda, en el IVA estamos exentos, porque el alquiler de vivienda está exento en el IVA. Pero de todos modos, tenemos que inscribirnos, o mejor dicho, transformar al consorcio de consumidor final a sujeto IVA exento. ¿Por qué? Porque un alquiler de vivienda está exento de IVA. Los sujetos exentos de IVA tienen la obligación todos los meses de presentar la declaración jurada informativa de compras y ventas para sujetos exentos. Es una obligación formal, no genera impuesto a pagar, pero lo tenemos que hacer. Y la factura de ese alquiler lo tenemos que hacer a través de facturación electrónica, a través de la página de Arca. ¿Sí? Tenemos que facturar de manera online el alquiler. Luego de eso tenemos que ver qué pasa con ingresos brutos, porque hablamos de IVA, para contextualizar estamos hablando de un impuesto de índole nacional que es igual en todo el país y que no importa dónde está situado físicamente el edificio. Ahora bien, también están los impuestos provinciales que impactan en un alquiler, y acá sí va a depender de en qué provincia estamos. En Ciudad de Buenos Aires, si tengo un alquiler de vivienda, ese alquiler va a estar exento si el monto del alquiler está por debajo de 1.000.000 de pesos. Ese es el monto que estableció la ley tarifaria para el año 2025. Si me voy a provincia de Buenos Aires, el alquiler de vivienda está exento si el monto no supera los 260.000 pesos, o sea, quedó muy bajo. ¿Por qué? Bueno, es una larga explicación. Si se acuerdan, es todo un tema político, porque ¿qué pasa? La administración provincial cada año debería actualizar los valores de la ley tarifaria y del Código Fiscal para adecuarlos a la realidad. El año pasado hubo toda una disputa política en provincia que no le aprobaban el presupuesto, entonces, bueno, como no le aprobaron el presupuesto, replicaron la ley tarifaria. Con lo que si el edificio está en provincia de Buenos Aires y el monto del alquiler mensual es mayor a los 260.000 pesos, ese consorcio o ese edificio pasa a ser contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos provincia de Buenos Aires, con todas las obligaciones que va a tener. Presentar la declaración jurada, determinar el monto, ahí sí pasa a ser costo para el consorcio, en provincia es el 5% la alícuota, pagarlo todos los meses y demás. Si no lo pagamos en tiempo y forma, intereses, si no presentamos la declaración en tiempo y forma, multa, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora bien, esto cambia si ese alquiler es de índole comercial. Cuando un alquiler es comercial para un edificio, los típicos ejemplos, cuando alquilamos la azotea para una antena, cuando alquilamos la medianera para un cartel publicitario, cuando alquilamos un local, pero ojo, el titular dominial de ese local tiene que ser el consorcio de propietarios, y también cuando alquilamos una unidad que el destino no sea vivienda. Muchas veces pasa. El consorcio de propietarios es titular dominial de una unidad, pero no se alquila para vivienda, se alquila para, no sé, un apto profesional, por ejemplo. En todos esos casos, estamos frente a un alquiler de índole comercial. Cuando estamos en un alquiler de índole comercial, el consorcio de propietarios se transforma en responsable inscripto en el IVA, como cualquier empresa. Y a partir de ahí se le generan un montón de obligaciones.
Básicamente, presentar todos los meses la declaración jurada de IVA, pagarle a Arca la diferencia entre lo que es el débito fiscal y el crédito fiscal. Ojo con esto. Presentar también todos los meses la declaración jurada del libro de IVA digital, el régimen de compras y ventas. Facturar todos los meses el alquiler. Bueno, todas estas obligaciones, si las cumplimos en tiempo y forma, perfecto, dormimos tranquilos. Si no las cumplimos en tiempo y forma, los presentamos fuera de fecha o incumplimos, después vienen los problemas. Entonces, bueno, cuidado con todo esto. Y si el alquiler es comercial, en cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, tanto en ciudad como en provincia, como en las otras provincias también, está totalmente alcanzado por ingresos brutos. Así que de ahí viene la obligación también de inscribirse en ingresos brutos, presentar la declaración jurada, determinar el monto a pagar y demás. Bueno, ojo con todas estas obligaciones. Ingresos brutos tiene una trampa, aún peor, que es la siguiente. Cualquier incumplimiento que tengamos, ya sea de forma, por ejemplo, presentamos fuera de fecha la declaración jurada. También en ingresos brutos hay hay una declaración jurada informativa anual. En Ciudad de Buenos Aires vence en agosto de cada año, en provincia vence en marzo. Si no la presentamos, tenemos un incumplimiento de forma. Si tenemos incumplimientos de forma o tenemos incumplimiento de que no pagamos, o si pagamos fuera de fecha no pagamos los intereses, ¿qué hace el fisco provincial? Nos va a incorporar en el padrón del CIRCREV. Y ahí nos terminan de asesinar. ¿Saben lo que es el CIRCREV? Cuando el banco nos retiene en cada movimiento de dinero, en cualquier movimiento, cualquier peso que entra, cualquier peso que sale, no solamente por los alquileres, sino por cualquier otro movimiento, el banco nos va a practicar una retención a cuenta de ingresos brutos, que después yo debería descontarla en la declaración jurada. El problema es que este porcentaje de retención de CIRCREV va del 0,01 al 5%. Si tengo un buen comportamiento como contribuyente, la alícuota va a tender al 0,01. O sea que va a ser muy poco en pesos, lo voy a descontar cuando presente la declaración jurada, no hay problema. El tema es cuando tengo incumplimientos, la alícuota que me van a retener se va a acercar al 5%. Entonces voy a terminar sufriendo una retención en el banco que va a ser mucho mayor que el impuesto que tengo que pagar producto de mi alquiler. Y ahí se me genera un saldo a favor que no lo recupero más. Entonces mucho cuidado con eso. Entonces, si estamos en el baile y tenemos que cumplir todas las obligaciones, cumplámoslas en tiempo y forma, si no, después vienen todos los problemas. Bueno, sigo leyendo preguntas. Acá esta voy a pedir que el que la formuló, si me quiere aclarar un poquito más de a qué apuntaba. Dice, en abril, ¿qué se debe cumplimentar con respecto a sueldos de encargados de consorcios? Acá no logro interpretar a qué tipo de obligación están apuntando. No sé si me lo quieren aclarar la persona que hizo la pregunta. No sé si se está refiriendo a esto del registro de empleadores, si es de la Ciudad de Buenos Aires, si se está refiriendo al nuevo procedimiento de rúbrica digital de la Ciudad de Buenos Aires o a otra cosa, porque no me queda del todo claro. Quizás no está presente la persona que hizo la pregunta. Bueno, en ese caso, continuamos. Hay otra pregunta que tampoco la logro interpretar del todo, que dice, ¿qué metodología tomar ante tantas idas y vueltas sobre cómo se presentan las declaraciones juradas? Bueno, acá no me dicen de qué declaración jurada me están consultando, así que lo mismo, si está presente la persona que hizo la pregunta y la quiere clarificar, adelante. Si no, bueno, continuamos. Después hay otra pregunta que también los invito a que se la hagan al doctor Albizu en el consultorio laboral, que tiene que ver con la separación de los residuos. Bueno, eso es algo también muy específico de liquidación de sueldos, que aprovechando que está el especialista en la materia, los invito a que se la pasen a él directamente. Bueno, otras preguntas acá no tengo, así que volvemos ahora con otros temas que quieran charlar en los minutitos que nos quedan. Adelante.
Bueno, por si no quedó en claro el tema este del nuevo procedimiento del libro de sueldos, esto va a haber que hacerlo todos los meses, si no es una vez al año como es el registro de empleadores. O sea, cambió el sistema de rúbrica en Ciudad de Buenos Aires y todos los meses va a haber que hacer el procedimiento nuevo. Y en provincia de Buenos Aires, si alguno de ustedes está en provincia, va a haber un régimen similar al de ciudad, pero va a entrar en vigencia en junio. Pero también, o sea, todos los formatos anteriores que conocíamos de libro de sueldos, manual, copiador, microfichas, hojas móviles, desaparecen. Sí, el único formato válido pasa a ser el nuevo, el formato digital de la ciudad de Buenos Aires. Que eso, por un montón de consultas que estuve teniendo en los últimos meses, dentro de todo no está tan mal para consorcios, porque muchas veces me preguntan de consorcios que no tienen libro de sueldos porque nunca lo rubricaron, o bien lo rubricaron pero está extraviado, o sin denuncia de extravío no lo encuentran, no saben dónde está. O sí lo tienen, pero se terminó, se agotó el espacio y nunca rubricaron uno nuevo. Bueno, este sistema nuevo, este procedimiento nuevo, viene a terminar con todos estos problemas, porque se hace online desde abril de 2025 en adelante, con lo que desde ahora en adelante se soluciona este problema. Hacia atrás, bueno, van a quedar periodos con incumplimientos si es que los hubo. De todos modos, más allá de que la obligación es desde abril del 25 en adelante, el sistema permite presentar periodos anteriores, cosa que también está bueno. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenían un libro de sueldos rubricado, pero se quedaron sin espacio, no sé, en abril de 2021 y nunca rubricaron un libro nuevo, bueno, pueden por el procedimiento digital presentar desde mayo del 21 hasta ahora y lo ponen al día. Está bueno eso. Lo que no está tan bueno es que el procedimiento es muy molesto, no es un procedimiento complejo, ya lo vamos a ver la próxima semana, pero es un procedimiento molesto porque lleva su tiempo y si ustedes tienen un volumen importante de consorcios, me han llamado administradores con 30, 40 consorcios, me dicen, ¿tengo que hacer mes a mes 40 trámites iguales? Y sí, lamentablemente sí. Así que bueno, después ustedes verán si lo hacen ustedes, si lo tercerizan, si ponen un empleado de la administración a que lo haga. Es un trámite que lleva su tiempo, es bastante molesto. El sistema hace un montón de preguntas sin sentido otra vez. Debería ser mucho más rápido y práctico. También se abre un expediente, otra vez con lo mismo. O sea, en vez de darles una constancia de que se presentó, se abre un expediente, tienen que generar una boleta de pago, tienen que pagarla, después tienen que esperar que el sistema procese el pago, después hay que volver a entrar a ver si ya impactó en el expediente. O sea, es molesto, no es complejo. O sea, no es que sea un procedimiento difícil, pero es molesto tener que hacer eso todos los meses por todos los consorcios. Así que bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. El, creo que es el miércoles que viene, ahora nos va a confirmar si tiene ahí la agenda abierta, seguimiento desde cero hasta obtener la boleta de rúbrica. Bien, Alec, vi que fueron entrando algunas preguntas ahí por el chat. Sí. El libro de sueldo con esta nueva rúbrica, ¿luego se debe imprimir para archivo o queda digital? ¿Se debe hacer el mismo procedimiento por dar todos los meses? El procedimiento va a haber que hacerlo todos los meses, consorcio por consorcio. Si lo quieren imprimir, adelante. Si no, queda en la nube y lo pueden levantar cuando ustedes quieran. Bien, en aquellos consorcios que no tenemos el libro de sueldos, por lo cual ni siquiera sé si alguna vez lo tuvo, ¿cómo debo proceder en esos casos? Bueno, de ahora en adelante el problema queda resuelto, porque cumplimos con la normativa y lo vamos a tener bien presentado de abril 25. En verdad sería desde el periodo marzo 25 hacia adelante va a quedar resuelto. Hacia atrás, o no hacemos nada y queda en incumplimiento, o presentamos a través del sistema nuevo todos los periodos previos. Nos va a llevar muchísimo más tiempo, pero bueno, es una opción. Recuerden que respecto a libros sueldos es medio complicado porque quizás hoy no nos damos cuenta, pero si fuera, siempre decimos lo mismo, o sea, si fuera un IVA que no se presentó, si fuera un impuesto, el único que puede venir a reclamarnos algo en el futuro es el fisco, es Arca.
y el plazo de vencimiento, de prescripción, hasta cuándo puede venir, es más limitado. Respecto a sueldos, hay muchos más organismos dando vueltas que nos pueden venir a reclamar mucho más adelante en el tiempo una presentación de libro de sueldos. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede venir el Ministerio de Trabajo, puede venir el gobierno de la ciudad, puede venir el sindicato, puede venir la obra social, puede venir la RT, puede haber un juicio laboral, puede venir ANSES a revisar si el empleado trabajó con nosotros o no. O sea, hay un montón de organismos dando vueltas alrededor de lo mismo, con lo que el riesgo es mucho mayor a que incumplí un mes la presentación del IVA. ¿Mm? Pueden establecer una auditoría en el consorcio y el auditor va a venir y va a revisar y va a decir no tiene libros o está incompleto. Entonces, bueno, por eso, muchas veces ya sé que ustedes siempre quieren hacer las cosas bien, pero a veces heredamos consorcios donde no teníamos las cosas bien hechas. Entonces, de ahora en adelante queda resuelto hacia atrás. Tratemos de ver cómo podemos resolverlo, aprovechando que la plataforma nueva permite rubricar periodos anteriores. Bien, tenemos otra pregunta del chat que dice, ¿ART va incluido en el pago que hacemos de AFIP en el 931? Sí, cuando hacemos la declaración de cargas sociales, formulario 931, que ahora para hacerla tenemos que hacer, bueno, otro tema más. Desde hace unos cuantos años, para llegar al 931, previamente tenemos que confeccionar el libro de sueldos digital de AFIP, que ahora no sirve para nada. Otra obligación tonta y sin sentido, porque la idea original era que el FIS, o sea, esto viene a colación de que el que tiene la potestad para legislar en materia laboral es cada provincia, no es AFIP o ARCA. La idea original era que cada una de las 24 provincias suscribiera un acuerdo con ARCA para que el libro de sueldos que se presenta a través de ARCA reemplace al libro de sueldos que exige cada provincia. Entonces hacemos un solo trámite y todos contentos. Bueno, para eso había que firmar estos acuerdos. Ciudad de Buenos Aires, seguramente por un tema político, nunca firmó ese acuerdo. Pero más gracioso aún es en provincia de Buenos Aires, que estaba firmado el acuerdo y el año pasado lo rompió el gobernador. Y creó un sistema propio, similar al de Ciudad, que va a entrar en vigencia en junio, que se llama Citradib. Ahora bien, entonces ARCA, al ver que los fiscos no firman este acuerdo, puede decir, bueno, derogamos el libro de sueldos digital, háganlo con sus jurisdicciones. Y volvamos al 931 tradicional, que era mucho más fácil. Bueno, Arca no hizo nada. Entonces, para llegar al 931, tenemos que confeccionar el libro de sueldos digital de AFIP, que vuelvo a lo mismo, no sirve para nada. Pero bueno, más pérdida de tiempo. Ahora bien, contestando la pregunta. Una vez que completamos el libro de sueldos digital de AFIP, llegamos al formulario 931. El formulario 931, que nos da un monto total a pagar, ese monto contiene 6 subconceptos. 2 son de seguridad social, que es aportes y contribuciones de seguridad social, que entre paréntesis son los únicos que podemos pagarlo a través de un plan de pagos, a través de la página de ARCA, y son los únicos que ARCA nos va a venir a reclamar, porque son materia de seguridad social. Después tenemos aportes y contribuciones de obra social, que ahí si bien se paga todo junto, no es algo que reclame ARCA, nos va a reclamar si hay un incumplimiento de la obra social. También está el pago de la RT y también está el pago del seguro colectivo de vida obligatorio. Estos 6 ítems componen lo que terminamos pagando de cargas sociales 931. Que obviamente se puede hacer pagos parciales, a veces no contamos con los fondos para pagar en la fecha de vencimiento el total. Bueno, podemos pagar por ítem o podemos hacer pagos parciales dentro de cada ítem o podemos hacer planes de pagos a través de la página de ARCA solamente para los conceptos de seguridad social. Tenemos una consulta de Estela. ¿La RT cubre a un jubilado de 74 o 76 años que volvió a ser empleado por el consorcio? Bueno, hay un tema, sí, la respuesta es sí, la RT cubre a todos los empleados. Pero algo más profundo, cuidado con el tema de los empleados jubilados que después los vuelven a recontratar. Cuidado con eso. Nuestra recomendación es tratar de evitar todo esto, porque al principio está todo bien, los propietarios lo quieren, quiere que siga trabajando, todo muy lindo. El día de mañana el empleado se va haciendo cada vez más grande,
Si hay buena voluntad de las dos partes, todo buenísimo, pero muchas veces termina pasando que después los propietarios se arrepienten, dicen no, no sirve más, no trabaja como antes, se hizo más grande, todo lo que quieran, despidámoslo y ahí el empleado dice, no, momento, yo entré a trabajar en el año 1985, me tienen que indemnizar. Y después, bueno, los abogados están divididos en dos grandes grupos. Unos dicen que la antigüedad renace o empieza de cero desde que se lo vuelve a contratar estando jubilado. Dicen deje pasar X cantidad de días, de meses, de semanas y vuélvanlo a tomar. Pero bueno, hay jurisprudencia y hay otro grupo de abogados que dice no. La antigüedad cuenta desde el momento cero en que entró a trabajar porque el empleado es el mismo, el empleador es el mismo y el hecho de que cambie su estatus por el de jubilado no interrumpe la antigüedad y ahí vienen los problemas. Entonces, si lo podemos evitar, evitémoslo. Bien, creo que entró otra pregunta por ahí. Pero sí, yendo a Correcto. esa pregunta en particular, la RT cubre a todos los empleados, jubilados o no jubilados. Sí, la consulta de María Elena es, ¿se pueden incorporar los intereses si no podemos pagar en término en el 931? No en el 931, pero los intereses los incorporamos cuando generamos el BEP para pagar los distintos conceptos. O sea, en el 931 se pueden incorporar intereses, pero si yo pago el 931 fuera de fecha, puedo hacer otro volante de pagos aparte por los intereses. Que antes los tenía que calcular yo a mano, ¿verdad? Después hay otra herramienta que es una calculadora que está en la página de Arca, pero ahora hay algo más fácil todavía. Si entramos al sistema de cuentas tributarias y no pagamos en término una obligación, ahí nos va a decir automáticamente cuál es el monto de intereses al día en el cual hacemos la consulta. Entonces seleccionamos desde ahí y generamos el BEP, no hay que hacer cálculos. Bien, bueno, Alec, ¿alguna cosita más que haya quedado sin responder? Ninguna de momento. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, los escuchamos. Ahora que te tenemos acá, no se nos ocurre. Cuando cortamos, seguro nos vienen 500. Porque es así, ¿viste? Te Bueno, juro. ah, los que son socios de la Cámara tienen las consultas ilimitadas conmigo y con el resto de los asesores, así que cualquier cosita nos pasan la consulta y estamos para ayudarlos. Y si no, bueno, Dale, cada tanto Pablo. hacemos distintos cursos. Si les interesa el tema del nuevo procedimiento, traten de estar la semana que viene, que lo vamos a ver en detalle. Y no dejen de tener en cuenta también el tema de las retenciones por pago a proveedores. Esto sí, lo está verificando Arca. Retener es neutro, porque ¿qué significa retener? O sea, tengo que pagarle 1.000.000 de pesos a la empresa de limpieza, por ejemplo. Bueno, la normativa dice actúe como agente de retención. ¿Qué quiere decir? En vez de pagarle 1.000.000, le pagamos 900.000, le retenemos, nos quedamos con 100.000 y esos 100.000 se los pagamos al fisco al mes siguiente. O sea, en total terminamos pagando 1.000.000. Tuvimos la carga burocrática de calcular la retención, presentar la declaración jurada, generar el comprobante de retención, ok. Pero no es un sobrecosto para nosotros. Ahora bien, si le pagamos el 1.000.000 de pesos y no retuvimos cuando tuvimos que haber retenido, el fisco tiene hasta 10 años para venir y reclamarnos esos 100.000 pesos que tuvimos que haberle retenido a nuestro proveedor y nunca se lo retuvimos y nunca se lo pagamos al fisco. Y esto que en principio es neutro, si cumplimos con la obligación, porque vieron que si yo le pago 900.000 al proveedor, 100.000 al fisco, en total pagué 1.000.000, no perdí plata. Ahora bien, si le pagué el 1.000.000 a mi proveedor sin retener y viene Arca dentro de 10 años y me dice, usted me debe 100.000 pesos más los intereses, más las multas y demás, deja de ser neutro. Entonces, mucho cuidado con eso, porque hay distintas situaciones en las cuales tenemos que actuar como agentes de retención. Acá me lo preguntan en el chat. Bueno, muy rápido y muy por arriba, porque ya digo, justamente tenemos un curso para verlo en detalle.
puede ser que tengamos que actuar como agentes de retención en 3 situaciones distintas: IVA, ganancias y seguridad social. Las primeras dos, perdón, IVA y seguridad social, es solamente para empresas que nos brindan servicios de limpieza y de seguridad. Y los montos mínimos son bajísimos. Por ejemplo, en seguridad social para empresas de seguridad ni siquiera hay monto mínimo. Seguridad social para empresas de limpieza, el monto mínimo es 80.000 pesos, no se modifica desde hace 8 años. IVA para empresas de seguridad de limpieza es 17.000 pesos por mes, otro monto que no se modifica. Y después aparte, saliendo ya de lo que es empresa de seguridad y limpieza, para cualquier tipo de proveedor, cualquier empresa que me brinda cualquier servicio, el monto mínimo es 67.000 pesos. Con lo que todos los consorcios tienen que terminar actuando como agentes de retención. El problema es que muchas veces no se hace. Bueno, si no se hace y sale bien, perfecto. Si no se hace y nos vienen a reclamar dentro de un tiempito, ahí vienen los problemas. Así que bueno, para eso justamente vamos a dar el curso hacia fin de este mes. Para peor, la normativa de limpieza dice que limpieza se tiene que entender en sentido amplio, o sea, todo tipo de servicio de limpieza, incluido la limpieza de tanque de agua, que es obligatoria. O sea, todos tenemos que retener porque en algún momento pagamos a una empresa que nos brinda el servicio de limpieza de tanque de agua, de mínima. En cuanto a seguridad, es todo tipo de servicio de seguridad, presencial, virtual, con tótem, o sea, cualquier tipo de seguridad. Así que mucho cuidado con esto. Bien, no es para asustarlos, sino para concientizarlos de las distintas obligaciones que tenemos, que si cumplimos en tiempo y forma, dormimos tranquilos, cero problema. El problema viene cuando no cumplimos en tiempo y forma, el fisco viene, nos detecta y nos empieza a poner sanciones y ahí tenemos problemas. Esto mismo que les digo a ustedes, los digo cuando damos el curso básico para futuros administradores. ¿Qué hacemos cuando viene el fisco y nos impone una multa? Nos ha hecho multa al consorcio por haber nosotros como administradores incumplido una obligación. Y ahí muchas opciones no tenemos. ¿Qué hacemos? O lo hacemos pasar por expensas, que lo pague el consorcio vía expensas, pero alguien en algún momento se va a enterar y nos va a venir a decir, ¿por qué tenemos que pagar 1.000.000 de pesos de multa a FIBI? Porque yo no presenté hace 2 años una declaración. Y bueno, pero hágase cargo usted. No nos renuevan el mandato. O la otra, si no queremos hacerlo pasar por expensas para que no se enteren, tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo. Tampoco sirve. O sea, las dos opciones son malas. Con lo que, bueno, justamente la idea de la Cámara es concientizar a todos de las distintas obligaciones que hay para evitar este tipo de problemas. Bueno, ya estamos en los últimos minutitos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario adicional. Ale, que en el chat entró algo más. Ya lo aclaraste, pero te la transmito de todos modos. Clara había preguntado sobre el tema de retenciones a proveedores, si todas las compras efectuadas a proveedores están alcanzadas por ganancias según la escala. Toda compra a todo proveedor está alcanzado por ganancias. Lo que pasa es que en ganancias hay distintos mínimos para distintas situaciones. Cuando le pagamos a una empresa, el mínimo es 67.000 pesos. Cuando le pagamos a una persona física, que no es monotributista, porque monotributista no le vamos a retener ganancias, pero cuando le pagamos a una persona física que está inscripta en el IVA, el monto mínimo es 160.000 pesos por mes. Con lo que llegamos al caso extremo que si ustedes administran un consorcio, son responsables inscritos y le facturan honorarios por, no sé, 250.000 pesos, el consorcio de propietarios les tiene que retener a ustedes como administradores impuesto a las ganancias por esa factura que están pagando. Bien, bueno, si no hay más nada, como siempre, el agradecimiento a la Cámara por convocarme, a Alex por haber estado ahí en la moderación, a todos ustedes por participar. Tenemos este consultorio, lo vamos a seguir haciendo cada 2 meses, así que ya les va a llegar la invitación. De todos modos, si, como dijeron acá, cuando terminamos se acuerdan de alguna otra duda, los invito a contactarse con la Cámara y me hacen llegar las consultas y con todo gusto los ayudamos. O sea, la idea de todo esto es ayudarlos a ustedes a desarrollar su profesión de la mejor manera posible y estar siempre actualizado de las novedades contables e impositivas que van surgiendo. Así que bueno,
Gracias nuevamente por haber estado del otro lado y nos encontramos en futuras capacitaciones. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta Gracias. luego. Buenas Buenas tardes a tardes. todos, colegas. Muchas gracias. Bella semana. Gracias.